Continuando con estas preguntas, vamos a la pregunta número 4. Si se quiere saber cuánto dinero se ahorró al comprar un artículo que costaba 125,000 pesos y tenía un descuento del 25%, ¿cuál de los siguientes procedimientos no permite calcular este valor? Entonces, vamos a observar que me están diciendo que van a hacer un descuento del 40%, del 25%, perdón. Pero la pregunta es, ¿cuál procedimiento no permite calcular? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que no permite, no? Es decir, que alguna de estas 4 opciones no deja calcular ese descuento. Bien, vamos a empezar a analizar entonces las opciones. Si me hablan del 25%, el 25% es la cuarta parte del 100%, ¿verdad? O sea, tiene el 100%, quiere decir que si divide en 4 partes, una parte es el 25%. Entonces, decir un cuarto de 125,000 pesos es lo mismo que decir el 25% de 125. Luego, esta es correcta. Ayer el 25% es como tener 25 y dividirlo entre 100. Entonces, 25 dividido entre 100 sería 0,25. Lo multiplico por 125, también me daría el 25%. Otra forma de hallar el porcentaje. Miremos acá, la D, 125,000 por 25 y lo divido por 100, también me permite determinar el 25%. Pero en la C, observen que tengo es el 0.75% 25. 0.75 es tener 75 dividido entre 100, o sea que aquí lo que tendría es el 75%. El 75% no es el descuento, es lo que realmente tendría que pagar la persona. Pero a mí lo que me están preguntando es el procedimiento que no permite calcular el 25. Por lo tanto, entonces, la respuesta correcta es la C. La C, que es la que no me está permitiendo calcular el 25%. Ahí estoy calculando es el 75. Si me hubiese preguntado cuánto debe pagar la persona, si hubiese sido el resultado de acá. Muy bien, vamos a mirar el quinto ejercicio. Se construyen diferentes rectángulos de igual base a diferente altura, como aparece en la gráfica. Las medidas aproximadas de las diagonales o líneas punteadas en cada caso se muestran en la tabla. Entonces, observemos que me dan un rectángulo de base 0,5 y a medida que él va trazando los diagonales, pues la altura va cambiando. En el dibujo me dan las diagonales de algunas de los triángulos formados. Pero me están pidiendo cuál es la expresión que corresponde al cálculo de las medidas de las diagonales. Si yo quiero hallar cualquier diagonal con respecto a la altura X, entonces, ¿cuál de estas 4 opciones corresponden al valor de las diagonales? Usted puede emplear diferentes estrategias. Algunas personas lo que hacen es verificar que los resultados que están aquí en la tabla y que corresponden también a lo que está en el dibujo, concuerden con cada una de las opciones. Si algunas personas empiezan a reemplazar, por ejemplo, toman el valor básico, que en este caso sería el 1, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando la altura de X es 1? Y empiezan a reemplazar a ver si le dan la diagonal. Eso sería una salida, pero pues se va a demorar un poquito porque tienen que analizar una a una. Pero ustedes también conocen el teorema de Pitágoras. Si eso es un triángulo rectángulo y les piden hallar la diagonal, entonces ustedes saben que la diagonal, que es la hipotenusa, la hipotenusa al cuadrado corresponde a la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Entonces sería la base, que en este caso es X al cuadrado, perdón, la base que en este caso es 1 al cuadrado, y la altura que en este caso es X al cuadrado. O sea que la hipotenusa al cuadrado más X al cuadrado sería la diagonal al cuadrado, pero como necesitamos solamente la diagonal, entonces sacaríamos la raíz. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la opción D. Esta sería la respuesta correcta. Vamos a colocar acá un puntico y sería la respuesta correcta, la opción D. Bueno. Entonces recuerden, esa es una forma de trabajarlo. Como les decía, o pueden empezar a tomar un valor de X y reemplazar a ver si cumple con las condiciones de diagonales, pero pues se puede demorar más. O recordar que la hipotenusa al cuadrado,
hipotenusa de un valor de un número al cuadrado elevado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sí, al cateto al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. Entonces, en ese caso, usted tiene la posibilidad de darse cuenta cómo la diagonal viene siendo aquí la hipotenusa. ¿Sí? La diagonal viene siendo la hipotenusa. Por lo tanto, usted simplemente reemplaza. Uno de los catetos es 1 y el otro será x al cuadrado. Para que me quede la hipotenusa y no la hipotenusa al cuadrado, tendría que sacar la raíz. Por lo tanto, la correcta es la opción D. Y ese es el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a mirar la pregunta 6 y la pregunta 7 de acuerdo a la siguiente información. La tabla 1 muestra la distribución por estratos socioeconómicos de 50 empleados de una fábrica. Entonces, aquí están los estratos del 1 al 6 y cuántos empleados corresponden a cada estrato. Y aquí está la clasificación de estrato bajo, los de 1 y 2, de estrato medio, los de 3 y 4, y de estrato alto, los de 5 y 6. Esa es la clasificación por estrato que hace la empresa. En un comité de la fábrica se decide bonificar a los empleados de 2 estratos, los cuales corresponden al 34% del total de empleados. Los 2 estratos bonificados son, entonces yo debo conocer cuál es el 34% del total de empleados, pero necesito también saber cuál es el total de empleados. Entonces hacemos la suma e identificamos cuál es el total de empleados. Entonces tengo acá 8 más 5, 13 y 7, 20. 20 más 20, 40 más 10, 50. Son 50 empleados. Además también eso ya lo decía arriba, ¿no? No me recordaba que ya no me lo habían dicho, no tenía ni que hacerlo. O sea que hay 50 empleados. ¿Cuál es el 70% de 50? ¿Cuál es el 34? Perdón, el 34% de 50. Entonces, multiplico 50 por 34, lo divido entre 100. 5 por 4, 20. 5 por 3, 15 y 2, 17. Al dividir entre 100 me quedarían 17. 17 empleados. 17 empleados corresponden a los 2 estratos bonificados, es decir, al 30%. Y esos 17 empleados, si usted observa, están en el 1 y 2 hay 17. Parece que esa es la correcta. En el 2 y 3 hay 30. En el 3 y 4 hay 28. Y en el 4 y el 5 hay 13. Definitivamente la respuesta correcta es A. La respuesta correcta es A, que es la que tiene los 17 empleados. Entonces, esa es mi respuesta correcta. Aquí lo importante es saber determinar el porcentaje de los empleados, en este caso, el 34%. El administrador de la fábrica ordenó los estratos socioeconómicos de menor a mayor. Importantísimo, ¿quién me está preguntando? Los ordenó de menor a mayor, según la cantidad de empleados que pertenezca a cada estrato. La lista que tú es. Entonces vamos a mirar de menor a mayor cuál de estas opciones es la correcta. Es muy claro, muy clave tener en cuenta cómo los ordenó, porque si yo ordeno de mayor a menor ya me va a cambiar la situación. Entonces, mirando de menor a mayor, ¿cómo sería? Vamos a ver. Él empezó a mirar. Vamos a empezar con el estrato bajo. El estrato bajo, voy a escribir por acá. El estrato bajo, él lo llama, que son los estratos del 1 y el 2. Entonces, voy a escribir por acá para poder revisar. El estrato bajo corresponde a quién? A 1 y 2. 1 y 2 serían 17. Serían 17. El estrato medio. El medio son 3 y 4. Tengo aquí al lado. El medio son 3 y 4 que corresponden a 20 más 8, 28. Y el alto son 5 y 6. El alto son 5 y 6 que corresponden solo a 5. Como él está ordenando de menor a mayor, esa es la pregunta, de menor a mayor, ¿cuáles son el orden que él tiene? Entonces,
¿Cuál es el menor? El menor observamos que es el alto. O sea que el menor, si lo ordenamos de menor a mayor, el menor es el alto. ¿Cuál le seguiría? Le seguiría el bajo. ¿Y cuál le seguiría? Le seguiría el medio. O sea que el orden correcto sería alto, bajo y medio. ¿Y ese corresponde a quién? A la opción A. La opción A es la que tiene el alto, el bajo y el medio. Por lo tanto, la correcta en la número 7 es la opción A. Si hubiese sido de mayor a menor, entonces hubiese sido primero el medio, luego el bajo y luego el alto, hubiese sido la C. Pero aquí la opción correcta, para lo que me están preguntando, es la opción A. Entonces, para que tengan muy en cuenta la información que le dan y puedan responder.